un poco aquí en este salón donde me toca hoy, se tarda un poco en cargar la señal. Bueno, debido a eso es el retraso. Ok, bueno, creo que por ahí se quedó una pequeña tarea. ¿Alguien reprodujo la curva que ayer les anexé al grupo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Sí les quedó o no? Sí. Sí, profe. Sí. A ver, Sí, profe. por favor, ¿quién gusta presentárnosla, Pues, por favor? Si gusta, yo se la presento. Gracias, compañero, adelante. Después yo se la puedo presentar, profe. También, o sea, quiero verla cómo lo hicieron. Después puedo yo, profe. Por favor. Después También, Gracias. digo, de nada, al contrario, también por ahí les dejé una tarea para fin de mes, ¿no? ¿Se acuerdan? El 28. ¿Ya lograron bajar el programa? ¿Alguien ya empezó? El de Google Maps, de sacar ese topográfico. Ajá, ajá. Yo ya empecé a jugar con los programas y sí jalan, ¿no? Profe, si gusta pasar con otro compañero antes de mí y ya yo siguiente porque está tardando un poquito en cargar. Adelante, adelante. Quien ya la tenga, por favor, compañeros. Pues puedo ser yo. Ya lo tengo aquí abierto. Adelante, adelante, compañero. Sí, profe. Ujú. Y pues así quedó. Ujú. Quizás nada más faltó ponerle color, ¿no? Sí, pero bueno, me gustó más así como se veía Ajá. finalmente. Ujú. Sí, muy bien. Ok. Dejo de compartir. Sí, ahí lo hizo con el contour plot, ¿no? Sí, con la función contour plot. ¿Por qué no lo hizo con el plot 3D? Bueno, es que andaba viendo diversos videos y según para gráficas de dos variables, se ocupaba esta función contour plot. O sea, lo hacían ahí con circunferencias y elipses. Ujú. Pero Ok, sí. muy bien, compañero. Gracias. Profe, ya ahora sí yo. Ya lo tengo. Adelante, adelante. ¿Mm? Y le puso hasta el nombre, ¿no? ¿Qué pasó? Le puso hasta el nombre. Sí, le intenté de poner de Formula Love, Ujú. pero al momento de ponerle, por ejemplo, lo mueve un poco. La verdad no investigué bien por qué, pero no lo deja poner así completo, como que se cambian el orden. Ujú. Ay. Ajá. Me está quedando mal mi programa, profe. Ujú. Pero bueno, ahí ya lo vio. Mire, ¿ve? Ujú. Fórmula Log D. Mire, para cuando ponga usted eso, póngalo Sí, claro. entre comillas. Claro, claro. Sí, como si fuera un... Texto. Mire, yo no sabía. Mire. Muchas gracias, profe. ¿De nada? Bueno, pues le dejo de compartir. Gracias. ¿Puedo pasar, profe? Adelante.
Ujú. Muy bien. Cerdi, que le puse con ese color porque no podía, no pude lograr cambiar el colorcito a rojo. Ujú. Y pues ya, ahí sí me quedó, profe. Ujú. Dejo de compartir. Muy bien, miren. Si ustedes lo hubieran hecho con Plot 3D, queda esto. Ujú. De hecho, como dicen ustedes, pronto Plot. Vean. Aquí en opciones, todos están viendo mi gráfica, ¿verdad, compañeros? Sí, Sí, profe. Sí, opciones. Ah, bueno, si abrió una ventana emergente, no se ve, profe. No, a ver. Entonces, permítanme. ¿Sí ven mi gráfica, compañeros? La sí. También hay otras formas. Aquí nada más me gustaría finalizar esta parte con polar plot. Uno menos el coseno, por ejemplo, le pongo de t, coma, y si yo le doy t, coma, de menos 2 y 2 y ¿ven ahí ese cardioide? Compañeros. Sí, profe. ¿Sí? Ese es un cardioide, esas son las gráficas polares que les quiero mostrar con esto, compañeros. Que bueno, también pueden ocupar polar plot. Esta es otra, como les decía, la familia de plot de matemática, es una de las más grandes. ¿Sí? Uh-huh. Y aquí, pues, solamente para que todavía lo tuvieran más en mente. ¿Qué pasaría si ustedes, al finalizar esto, todos se ubican la gráfica de la raíz cuadrada de x?
¿Sí? ¿Todos recuerdan cómo es esa gráfica, compañeros? Sí. Sí, o sea, dicen, pues eso es bien fácil. Pero dirán ustedes, bueno, ahorita para que no lo mencionan. Bueno, se los menciono por lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cómo creen que, por ejemplo, se calcula ¿cómo calcularían ustedes el volumen del Estadio Azteca? ¿Mm? Si les dijeran, oye, necesito calcular el volumen del Estadio Azteca. ¿Cómo lo harían? Con volúmenes de revolución. Un volumen de revolución, exacto. ¿Si alcanzan a ver la gráfica que yo escribí aquí, compañeros? Matemática. Sí. Bueno, pues aquí tienen, si se dan cuenta, aquí yo lo que grafiqué fue precisamente la raíz cuadrada de t, pero en un volumen de ¿quién? En un Revolution Pro 3D. Entonces, ¿qué pasa si yo esta función, la raíz cuadrada de t, la hago generar un sólido de revolución? Vean, aquí está la función, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces, vean, ¿cuál es el sólido que se genera al darle vuelta? Y ahí lo tienen. Entonces, si ustedes tienen un perfil y quieren determinar cómo va a ser el sólido de revolución generado por esa función, pues simplemente aquí denle el Revolution Plot 3D. ¿Sí? Ustedes váyanse aquí a la ayuda. Y bueno, pues lo que podemos aquí encontrar van a ser precisamente estos sólidos de revolución, como nosotros los podemos, ¿quiénes? Generar. ¿Cómo podemos nosotros generar, por ejemplo, una esfera? Y ahí la tenemos. Ven ahí, por ejemplo, hay un profesor que, platicando con él, le decía, bueno, ¿y tú, ahorita que es el tema que vamos a abordar, compañeros, cuál me podrían decir que sería el dominio de esta función? Ahí ustedes están viendo una vista superior, ¿no? De una esfera. ¿Y qué es lo que ustedes ven, compañeros? Va desde menos pi entre 2 a pi entre 2. Sí, pero aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes ven en esta vista superior? Circunferencia. Pura, una familia de circunferencias, ¿están de acuerdo? Aquí es donde ustedes están viendo todas estas circunferencias, ¿están de acuerdo? Sí. Aquí, si ustedes ven, ¿cuál, si este fuera el eje X, cuál sería su dominio? Aquí fácilmente lo estamos viendo, ¿no? Es de menos 1 a quién? 1. A 1, ¿no? Yo aquí le pude haber dicho, por ejemplo, de menos 2pi. ¿Qué pasa? Es lo que quiero introducirlos a esta parte para que vean. Y creo que la parte gráfica siempre es importante. Si yo tengo esto, si yo le digo, hazlo de menos 2pi a 2pi.
Ahí ustedes tienen la esfera. Y no es más que un sólido revolución producido por las funciones seno y quién. Seno y coseno. ¿Qué es la única diferencia que observan ustedes con respecto a la otra? Si yo aquí le quito. Están muy observadores. Que la familia de circunferencias cambió. Cambió, ¿no? O sea, si se dan cuenta ahí. Son menos. Sí, o sea, si ustedes dicen, pues sí son menos circunferencias, ¿no? Pero esta vista superior, pues sí nos hace ver, nos ayuda a determinar quién. La gráfica de una quién. Función. ¿Sí? Bueno, entonces, ya entrados en materia, es algo que quiero que ustedes sepan hacer. Y cuando yo les diga, pues hagan un sólido de revolución, ¿no? Entonces ya se van con Revolution Pro 3D y ya lo pueden hacer. Y me gustaría finalizar con este último ejemplo. ¿Alguien sabe cómo se llama este? ¿Toroide? Es un toroide, muy bien, compañeros. Ahí tenemos un toro. Tenemos un toroide, ¿no? Entonces aquí tenemos una vista frontal, una vista quién, si ustedes lo ven por arriba. ¿Qué es lo que se ve aquí? Si ustedes lo ven así, ahí tenemos una dona, ¿no? ¿Por qué son tan importantes estas geometrías? No sé, para la gente que haya llevado teoría electromagnética, sabrá que pues muchos de los embobinados están en formas de toroide. De hecho, las bobinas de Helmholtz pues son dos toroides, ¿sí? Aquí tienen un núcleo y pues aquí le dan muchas vueltas, ¿no? Entonces esta geometría es muy importante. Entonces, vean qué fácil es expresar un toro conociendo las ecuaciones paramétricas. Vean que aquí, nada más para finalizar, y yo hago más grande este valor. Vean cuál es el efecto. ¿Qué notan? ¿Qué pasa con mi toro? Se hace más delgado. Si yo le pongo ahí un 2, le pongo un 4. ¿Cuál es la ventaja, compañeros, de que aquí con matemáticas de generar estos volúmenes, uno puede generar quién? Irse a hacer estas impresiones 3D. Y pues si ustedes están interesados en alguna pieza, a la gente que esté en otras áreas, en biónica, pues puede hacer un fémur, ¿no? Puede hacer un hueso, puede hacer una pieza de una máquina, etcétera. ¿Sí? Y me gustaría finalizar esta parte nada más con A, B, ¿qué les parece? Y aquí le pongo C. Aquí le pongo, no me acuerdo si ya lo hicimos. Le digo A, B menos 2, 2. B, B menos 2. Voy a hacerlo por 2. C, D menos 2. Para que puedan ustedes apreciarlo y que se vaya en tamaños de paso de 0.5, ¿sí? 0.5, 0.5. Aquí le voy a poner manipulate. Déjenme ver. Ajá. Nada más déjenme quitar este, porque se me fue. Hasta ahí. Ajá. Hasta ahí está cerrado. Cerrarlo aquí. Abrirlo aquí. Y aquí lo voy a poner. Manipulate.
¿Sí lo alcanzan a ver, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Ya habíamos hecho esto con algún gráfico, compañeros? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, qué bueno. Entonces ya nada más aquí se los quisiera presentar para estos sólidos y cuando ustedes quieran hacerse. Aquí yo puedo decirle que nada más mueva A o uno de los tres. Que se vaya lento. Y ustedes podrán ahí determinar, por ejemplo, los parámetros A, B y C y cuál va a ser el efecto que van a tener sobre ese toro. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Sí, perdón, profe, ¿puede volver a mostrar la ecuación? O bueno, ¿cómo escribió para...? Sí, esto se los voy a dar, compañeros. Ok, sí. Sí, eso no se miren, Gracias. aquí es bien fácil escribir. Aquí, revolution plot, control X, ¿no? Entonces así es como estaba, ¿no? 1, si le quieren ustedes decir 2, 2 y 3, ¿no? Por ejemplo, valores. Ahí tienen el toro. Se dan cuenta aquí. Prof, creo que no está compartiendo pantalla. Perdón. Ahí está, ¿no? Aquí es lo importante de que ustedes dicen, bueno, yo aquí, si le pongo un 4, si le pongo, aquí quiero que vean cuál es el efecto, vean, si le pongo un 10, es el toro, ¿no? Esto es lo que nos va a determinar precisamente esa parte, ¿no? Aquí en proporciones, 5, 5. Y aquí tienen su sólido de revolución. Y pueden ver su vista frontal, lateral, ¿sí? Superior. Y ya el manipulate simplemente aquí le van dando control B. Yo quiero que muevas A, que muevas B y que muevas C. Y aquí lo abren. Y aquí lo cierran. Le ponen el manipulate. Para cuando lo haga. ¿Sí? Entonces aquí le pueden poner A. Le pueden poner B. Le pueden poner C. Aquí yo le puse menos 2 a 2, pero ustedes pueden poner cualquier intervalo. O sea, no es necesario que ustedes pongan exactamente eso. O sea, ustedes pueden poner el que quieran. Ahí ya nada más estoy manejando B. ¿Cuál es el efecto que tiene A sobre esa expresión? Que es un toroide. Si ustedes quieren diseñar, les vuelvo a repetir una pieza o algo. Dicen, bueno, pues ¿qué pasa si yo, porque, es que estar jugando con el A, con el B, con el C, bueno, aquí pueden hacer la manipulación de todos esos parámetros, compañeros, ¿sí? Y lo pueden ir viendo en tiempo real, ¿sí? Y pueden hacer el gráfico, ¿no? De estas 3 dimensiones de esto. Y también algo que me gustaría pedirles, voy a aprovechar el momento, es de que vayan, ya les había yo dicho acerca del proyecto, ¿no? ¿Sí? Pues nada más como que lo mencionó, pues, pero no nos explicó muy bien cómo era. Sí, miren, aquí lo que yo quiero es que ustedes hagan un proyecto. Y por ejemplo, que pudieran hacer ustedes, a mí se me ocurre. Vamos a ver lo que ustedes saben de cálculo diferencial e integral en una variable. Lo vamos a ver exactamente en varias variables, más aún funciones vectoriales, teoremas integrales. Entonces, que vayan pensando
en una aplicación con derivadas direccionales, derivadas parciales, etcétera. Estamos hablando que hoy es 16 de febrero, entonces se los pido que les parece un avance para, pues también igual para el 28, ¿no? Para el 28 de febrero, que me manden un documento, una hoja, con los equipos que ya de antemano ustedes ya conformaron, ¿sí? Y que me digan, pues nosotros vamos a diseñar, por ejemplo, una pieza en 3D. Vamos a hacer un fémur, vamos a hacer el hueso de la rodilla, vamos a hacer un cráneo, etcétera, con funciones, utilizando matemática. Queremos hacer un proyecto educativo, cómo enseñar derivadas direccionales. O sea, aquí es su imaginación, compañero. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pero ahora sí, profe, que, el proyecto se puede tratar o como tener la idea de lo que sea, o sea, si quieres hacer un cuestionario, si quieres hacer un juego, cosas así. Exacto, es una idea, exactamente, compañero, es una idea, y pues eso sí se los pido para que pues ustedes lo tengan ya para finales de este mes, ¿sí? Prácticamente a 15 días. Entonces ustedes digan, bueno, pues yo quiero hacer algo didáctico. Bueno, ¿cómo enseñar el teorema de Stokes y el teorema de Gauss? ¿Cómo enseñar el teorema de Green? ¿Cómo enseñar cuádricas? ¿Cómo hacer una pieza en 3D? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les pido que ustedes pueden hacer. ¿Alguna duda? Profesor, Sí. y ese proyecto se va a desarrollar con la ayuda de matemática, ¿verdad? Sí, claro, compañeros. O sea, aquí lo importante es de que ustedes ocupen matemática para esto. O sea, cuando ustedes quieran hacer una representación, todo, pues lo pueden hacer en matemática. Quieren hacer un fichero, ¿no? Como los que nosotros hemos hecho, de algún tema en particular, adelante, ¿no? De curvas de nivel, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, de las aplicaciones que por ejemplo, vimos para las curvas de nivel, compañeros, ¿sí? Lo pueden hacer, ¿sí? ¿Alguna otra duda? A ver, aquí nos están mandando un mensaje. Permítanme, ¿no? Aquí me preguntan, ¿se debe hacer el cuerpo en específico u otra cosa del cuerpo? Bueno, yo aquí les dije un fémur o eso, porque se me ocurrió, pero ustedes pueden hacer otra cosa. Yo ya de antemano con algunos de sus compañeros en otros cursos me han pedido ayuda para hacer piezas de ajedrez, etcétera, ¿no? Me gustaría que no hicieran ni piezas de ajedrez ni nada de eso. Eso ya está muy hecho. Y algo que ustedes quisieran realizar, de acuerdo a su, a su experiencia, su expertise en este caso, por ejemplo, permítanme. Aquí lo tengo, para que no se me olvide. Ustedes son de mecatrónica, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces ustedes lo que pueden hacer es
Algo relativo a mecatrónica. Ujú. Lo que se les ocurra con respecto a mecatrónica, los que quieran hacer una pieza, etcétera, pues lo pueden hacer, ¿no? ¿Sí? Permíteme hacerlo un poquito más grande. Bueno, aquí me gustaría vamos a empezar a hablar de lo que es una función. ¿Sí? Todos sabemos qué es una función, compañeros. ¿Qué es una función? Lo que ustedes sabían de cálculo en cálculo 1. ¿Qué les habían dicho que es una función? Aquí lo que vamos a hacer es generalizar este concepto. ¿Se acuerdan que una función era quién? Una regla de correspondencia, ¿no? Que asociaba elementos de un conjunto X con elementos del conjunto Y a través de una regla de correspondencia. Lo que se establecía era de que los conjuntos X y Y deberían de ser no vacíos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el concepto que nosotros vamos a tener en cálculo vectorial? Bueno, pues sea f una función cuyo dominio es un subconjunto de Rn y cuyo dominio está contenido en Rn. Con esto queremos decir que a cada eneada aquí, que es elemento de quién, de A, f asigna un valor f de x a una eneada en Rn. Dichas se llaman funciones con valores vectoriales, si m es mayor que 1, y funciones escalares si m es igual a 1. ¿Sí? Aquí dice, suponga que es un conjunto de n hadas de números reales, una función de valores reales de f en d es el conjunto que es el dominio de estas funciones. ¿Sí? Entonces aquí, a mí lo que me gustaría que ustedes pudieran observar es este concepto, ¿sí? Y con ese concepto, nosotros, ya que tenemos qué es una función, ¿sí? Otra definición que también quizás es interesante, se las voy a...
Gráfica de una función de dos variables. Para no tardarme tanto, mejor se los dicto, compañeros, aquí. Que dice que la gráfica de una función de dos variables, coma, f es el conjunto de todos los puntos x, y, z, coma, tales que z es igual a f de x, y. Punto y seguido, en general la gráfica de una función de dos variables es una superficie en el espacio tridimensional. Profe, Sí, compañero. ¿podría dictarme otra vez después de z igual a función F de de... x, y. Ujú. Sí, por favor, es que se me trabó un poco el internet. Sí. Punto y seguido, en general, la gráfica de una función de dos variables es una superficie en el espacio tridimensional. Okay. Gracias, profe. Nada, por ejemplo, aquí, si yo les digo, ¿cuál sería la gráfica de esta función? Típicamente queda lo que hacíamos cuando iniciamos el estudio de las funciones, compañeros. ¿Se acuerdan? Cuando no nos habían dicho muchos detalles ahora de una función, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que nosotros siempre hacíamos? ¿Nadie recuerda? ¿Cuál? ¿La evaluamos? ¿Se acuerdan que evaluábamos, no? Estábamos ahí evaluando la función y estábamos poniendo valores y etcétera, 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 ¿no? Hacíamos nuestras tablitas, ¿no? Y era algo,
pues bastante engorroso, ¿no? Bastante engorroso estar haciendo nuestras tablitas, ¿sí? Hacíamos nuestras tablitas para más o menos entender qué era lo que estaba pasando con permítanme, déjenme cerrar algunas páginas para... Esto está en los apuntes, compañeros. Este documento que les estoy presentando está en los apuntes. ¿Sí? Entonces no se preocupen. ¿Sí? Pero hay algunas definiciones que sí se las quiero presentar. Aquí, bueno, como les decía a sus compañeros, pues qué era lo que nosotros hacíamos antes, ¿no? Pues lo que nosotros hacíamos aquí, yo les voy a decir, ¿cómo podríamos hacer nosotros esto? Bueno, pues si yo le doy, por ejemplo, una función, aquí le voy a dar x, control 6 al cuadrado, por ejemplo, más, y control 6 al cuadrado, coma. Si yo le digo, ¿sabes qué? Bueno, quiero que me hagas una tabla, por ejemplo, de menos 3, 3 y que te vayas de 1 en 1. X, y igual, coma de menos 3, 3 y que te vayas de 1 en 1. Vamos a decirle que le dé un formato de tabla. Table form. Le dé un formato de tabla. Y ahí, si ustedes observan, pues, ¿qué tenemos? Tenemos exactamente la tablita, ¿sí? Que nos muestra precisamente cuánto es el valor de esta función, ¿sí? En los valores, en este intervalo. De menos 3 a 3, si ustedes observan, menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, pues son 18, ¿sí? Ahora, cuando x es menos 3 y y es menos 2, pues aquí tenemos 13, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos los valores, ¿no? Y era lo que nosotros hacíamos comúnmente, ¿sí? Comúnmente era lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Estar haciendo estas evaluaciones, ¿no? Entonces dices, bueno, yo por ejemplo digo, bueno, pues a mí me gustaría saber cómo es esta gráfica, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya más y control 6 al cuadrado, ¿sí? Y pues para que ustedes vean es exactamente lo mismo. En vez de table, yo le voy a poner ¿quién? Yo le voy a poner plot. Y vean, ahí tengo yo esta gráfica. Yo aquí lo que quiero que ustedes observen es, vean lo que hacíamos anteriormente nosotros, ¿no? Aquí lo que nosotros hacíamos era pues era la evaluación. Pero imagínense ponernos a hacer una evaluación de este tipo cada vez que querramos hacer una función. Pues sería algo muy, muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es por lo que se hace? ¿Sí? Pues recurrir a la parte de hacer una tabla, pues es algo muy laborioso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, si ustedes observan, aquí tenemos esta función, x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y ahí tenemos su representación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a echar mano de este software, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que aprender ahorita es formas en las cuales nosotros podemos construir gráficas de funciones. Entonces, para eso, nosotros tenemos que empezar a ver cómo se genera una sección transversal y que esto nos ayude a la gráfica de una función. ¿Sí? Entonces, vamos a poner, entonces aquí, ¿hasta aquí hay alguna duda, compañeros? No, profe. Entonces, vean, esto es algo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, vean. Aquí también les quiero mostrar, y eso es algo que ahorita vamos a definir, ¿sí? ¿Qué pasa? Y aquí quiero que lo vean gráficamente. Si yo
le pongo un más 3 o si le pongo un menos 3. ¿Alguien observa? En la gráfica, ¿qué es lo que pasa, compañeros? ¿O cómo podrían ustedes visualizarlo? Curvió un poco menos, ¿no? Porque estaba como más extendida lo que son los lados. Y como que curvió un poquito más. Bueno, aquí quiero que ustedes vean que control 6 al cuadrado menos 3 más 3. ¿Alcanzan a verlo, compañeros? Ahí puse las dos. Sí, sí. ¿Sí se alcanza a ver? Ahí les puse el plot legends, ¿sí? Para que ustedes vean. La que está naranja y la que está aquí. ¿Abajo? Vean, aquí exactamente la que está en naranja es la que está abajo y la que está en azul es la que está arriba, pero yo quiero que ustedes vean cuál fue el efecto de aquí lo puedo poner igual, control C, puedo poner muchas gráficas, control V. La que está hasta arriba es la de x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? La que está en azul es la que está en abajo. Vean, la verde es la que está hasta arriba, ¿están de acuerdo? ¿Se alcanzan a ver todos? Es que aquí con mi computadora tiene un poco. La que está en verde es la que está hasta arriba, ¿sí la observan? Sí, profe. La que está en azul es la que está hasta abajo. ¿Sí? Entonces vean cuál es el efecto de que yo le sume una constante. El desplazamiento, ¿quién? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Sí? Y bueno, entonces vamos a, esto se los quiero que ustedes lo vean. Entonces vámonos aquí a nuestro Jamboard, ¿sí? Para dar nuevamente otra. Vamos a hablar de secciones transversales, la gráfica de una función. Aquí vamos a poner secciones transversales. Les voy a dictar igualmente secciones transversales. Transversales. Y la gráfica de una función. Mientras escribo aquí lo que les quería comentar. Voy a migrar a Teams, compañeros. Entonces, aquí una pregunta hacia ustedes. Todos tienen acceso, se los pregunto porque luego me han comentado de que algunos ya no tienen acceso a su correo institucional. ¿Todos lo tienen, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Se los comento porque casi la mayoría de los correos que me han enviado, bueno, que tienen en el SAES son personales.
Ajá. Y entonces para ocupar todas las ventajas que tiene el Teams, pues necesariamente se necesita el correo institucional. ¿Sí? Entonces, les va a llegar, estén pendientes a su correo. Voy a ocupar otra plataforma que me sugirieron, es el Squid. Ujú. Porque ahí cuál dirán ustedes y cuál es la ventaja? Y se los voy a comentar por mi experiencia. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en el Teams? Qué bueno que ahí se pueden hacer carpetas, ahí ustedes pueden subir las tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa, si ustedes tienen el correo institucional, pueden tener todas las ventajas. ¿Sí? Y ahí no se corta la clase. ¿Sí? Como en el Meet, como en el que estamos, que ahorita en 10 minutos tenemos que cambiar de sesión. Y ahí vamos a ocupar otro pizarrón interactivo igual. Yo les voy a mandar estos pizarrones interactivos en formato PDF, así como los he enviado. Y ustedes van a tener acceso, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a dictar unos renglones. Y dice que para una función f de xy, para una función f de xy, coma, la función que se obtiene al mantener x fija y hacer variar y se llama sección transversal. De la función f con x fija. Punto y seguido. La gráfica del corte de f de x con x igual a c es la curva o sección transversal, coma, que se obtiene al cortar la gráfica ¿Qué se tiene aquí, profe? que se obtiene al cortar la gráfica de f, de la función f, con el punto a ver, al cortar la gráfica de f con el plano x igual a c. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, todo bien. ¿Con el plano qué, profe? Disculpe. Con el plano x igual a c. Con el plano x igual a c. Punto y seguido.
Análogamente se define una sección transversal Análogamente se define una sección transversal de la función f con y fija. ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Claro, análogamente, permítanme, es que según estaba conectado esto, pero creo que
Profe, creo que está silenciado. Ya observan ustedes las gráficas, compañeros. Las funciones, perdón. Ya, profe. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Dices, bueno, pues ahí tendríamos que darle valores a quién. Le tendríamos que dar valores a A y a B, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Y dices, muy bien, entonces aquí yo lo que puedo decir es, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, vamos a, quiero que lo vean en gráfico, ¿sí? Entonces sería, lo voy a cortar y lo voy a pegar para que ustedes lo puedan ver. Terminó la hoja de matemática, ¿verdad, compañeros? Sí, profe. Ok, entonces, aquí ustedes tendrán que decir, bueno, plot, ¿sí? Entonces, aquí, lo puedo poner yo si quieren aquí arriba, no sé, F igual a X, al cuadrado, control 6 al cuadrado, más, aquí lo tengo, permítanme. Una vez para hacerlo así, lo tenía yo aquí, a ver si lo tengo aquí, no.
Para hacerlo, permítanme abrir aquí a su compañero. Nos vamos aquí a los archivos y lo único que voy a cambiar es la función, para que vean lo fácil que va a ser esto, ¿sí? Ustedes están viendo esto. Vean todo lo que vimos anteriormente. F va a ser igual a x al cuadrado más C1. Falla aquí. Permítanme, aquí lo copié mal. Y esto es ¿qué? Lo había copiado mal, perdón. Aquí vamos a ponerle F1. Control C. Control V. Aquí vamos a ponerle F2. Y la otra, si ustedes ven, esto es aquí es P al cuadrado. Aquí es A más y el control 6 al cuadrado. Y control D. Entonces, aquí voy a poner F1, F2. Aquí B. Aquí lo que podemos poner, esto es como una lista. Lo mismo. Ponemos lo mismo. Y lo ponemos en orden. A, B. Primero, si quieren, hacemos la de B, para que la vean separada, ¿sí? Nos ponemos una función. Después les voy a graficar las dos para que vean qué es lo que va a pasar. Uno, creo que está todo bien. ¿Todo lo observan, compañeros? Sí, profe, sí. ¿Sí? Y, bueno, aquí vamos a ponerle una para que todo sea uno, ¿no? Todo sea uno. Control C. Control V, para que vean que todo va a ser exactamente lo mismo. Lo único que estamos cambiando es, en un caso aquí, vamos a ponerle F2, vamos a ponerle A, ¿sí? Y voy a ponerlo para que después lo superpongamos. Vayan ustedes a ver el efecto. Aquí fue por esto. ¿Sí?
Ven aquí las gráficas, ¿sí? Esta es la representación tridimensional. Y aquí lo que tenemos, compañeros, es lo que acabamos de definir, que son las secciones transversales de las funciones. Si se dan cuenta en ambos casos, debido a la naturaleza de la función, que es x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Aquí lo que tenemos, vean, pues son estas ¿quiénes? Son estas parábolas. Aquí me gustaría que ustedes observaran, para finalizar, si nosotros cambiáramos un signo, compañeros, si nosotros cambiáramos este signo, los invito a que lo hagan, y yo voy a hacerlo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ven aquí cómo tenemos aquí las gráficas, ¿sí? Ahora si nosotros hacemos esto mismo, pero control B, vamos a poner ahora si quieren G para que no nos confundamos. Y aquí vamos a poner un menos. Menos. ¿Sí? Ya las leímos. Entonces aquí le voy a poner G1 y es P. Ahí está. ¿Qué va a pasar con las otras? Control B. G2. Aquí vamos a poner ¿qué? G2 es A y es Y. ¿Sí? Vamos a poner G1. Vamos a ponerle como A para que ya todo sea de acuerdo al orden. Y esto va a ser B. G1 es X. Ahí está. G2 va a ser B. Y va a ser Y. Y ahí están las parábolas. Y tenemos un show G1, G2. ¿Y observaron ustedes, compañeros, cómo se verían? Y aquí es lo que nosotros tendríamos en las trazas, ¿sí? Pero bueno, todo este cuadernillo se los voy a enviar, compañeros, para que ustedes lo analicen. Y con la definición que dictamos y con estas gráficas ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? Bueno, compañeros, perdón por los 3 minutos que tomé de su tiempo. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Ujú.